Nerón, Claudio César Augusto Germánico, el emperador artista y el señor del incendio. Prólogo en el fin de una era dorada. Aquel trono que lucía la corona de laurel parecía hacia mediados del siglo I cada vez más pesado. Después de los llamados 5 buenos emperadores, desde Nerva hasta Marco Aurelio, Roma había conocido un breve destello de paz, prosperidad y administración justa. Pero en el año 54 después de Cristo, cuando el anciano emperador Claudio murió en circunstancias aún discutidas, ascendió al poder un joven de rostro delicado y talento musical, Nerón. Claudio César Augusto Germánico, el emperador que tocaría la lira mientras su ciudad ardía. ¿Monstruo o víctima de su tiempo? ¿Tirano sádico o artista incomprendido? Esta crónica explora la compleja figura de Nerón en su infancia en palacios, su obsesión por el teatro, los intrincados juegos de poder con su madre Agripina, la persecución implacable de cristianos y aristócratas, el misterio del gran incendio de Roma y, finalmente, su caída trágica y solitaria. Infancia y sombras del poder. Nacimiento en la casa imperial. Nerón nació el 15 de diciembre del 37 después de Cristo en Antium actual, Anzio, la lujosa residencia de verano de la familia imperial. Era hijo de Domicio Enobarbo y Agripina la menor, hermana del difunto emperador Calígula. De su padre heredó un temperamento impulsivo y de su madre, Tudulo, Agripina, tras la caída de Calígula, no solo quería la supervivencia de su linaje, sino la corona. Viuda muy joven, se casó con el emperador Claudio, que había adoptado a Nerón junto a su hermano británico. En ese matrimonio se fraguó la ambición de Agripina, convertir a su hijo biológico en heredero. Educación ambivalente. Muchos relatos señalan un ambiente doble. Nerón recibía lecciones de retórica y filosofía, pero también teatro, música y danza. Se cuenta que competía con los mejores cantantes de Roma y que su voz, al menos en su juventud, era dulce y poderosa. En paralelo, aprendió las maquinaciones palaciegas. Vio a su ambiciosa madre conspirar contra rivales Claudio Bacelor y a los aduladores lamer las sandalias del emperador. Entendió pronto que el poder se ganaba con alianzas y se mantenía con miedo. Ascenso al trono en la eliminación de obstáculos. La muerte de Claudio y la caída de Britannicon, el 13 de octubre del 54 después de Cristo. Claudio murió repentinamente. Nuestra crónica breve ya relató que se sospecha que Agripina lo envenenó con setas y vino. Nerón, de 16 años, subió al trono junto a una corte expectante. Británico, de apenas 14, parecía el siguiente en la línea de sucesión, pero una sombra acechaba. Se dice que Nerón, temiendo la popularidad de su propio hermano, lo despachó con una copa de vino envenenado en la boda del nuevo emperador. Así desapareció el último obstáculo real para el joven Nerón, dejando a su madre como figura clave en el gobierno de un muchacho inexperto. La regencia de Agripina. Los primeros meses de gobierno estuvieron dominados por Agripina y su grupo de consejeros Séneca, el filósofo estoico, y Afranio Burro, prefecto del pretorio. Nerón aceptó la regencia con sumisión aparente, mostrando gratitud, escuchando consejos. Roma pensó que el imperio seguiría la senda de la moderación, pero nadie contaba con el orgullo y la ambición del joven emperador. Tras 2 años de tutelaje, Nerón decidió romper amarras. Tercero, el golpe contra la reina madre, la conspiración de la roca flotante. El primer paso de Nerón fue eliminar la influencia de su madre. Organizó una escena en su villa, una galería de piedra, diseñada para desprenderse y hundir la nave en la que viajaba Agripina. El plan falló y ella logró salvarse nadando hasta la orilla. Nerón, entonces, presionado por el escándalo, aprobó su exilio. El asesinato final en el golpe definitivo llegó en el 59 después de Cristo,
cuando Nerón la invitó a una cena íntima en la villa de Valle. La hizo sentar en un triclinio móvil, con muelles que la aplastarían contra la pared. Falló de nuevo. Entonces Nerón envió a un asesino a su lado, bajo la apariencia de un soldado leal, para clavarle una daga en la espalda. Agripina murió, y con ella la última sombra de autoridad sobre el emperador. Cuarto, el artista en el Palacio Imperial, Teatro y Música. Liberado del control materno, Nerón se entregó a sus pasiones artísticas. Convirtió al palacio en un gran teatro. Oficiales se vestían de espectadores en sus improvisadas representaciones. Senadores eran obligados a acudir a funciones líricas, tragedias griegas e interpretaciones de poesía épica. Incluso se puso al mando de la orquesta, dirigiendo con vara de bambú. Su entusiasmo era genuino, su talento variable. Admitía errores en público, lloraba tras escenas dramáticas y aplaudía a jóvenes bailarines. El fin del lujo y el derroche. Los gastos artísticos alcanzaron cifras siderales. Nerón mandó construir la Domus Aurea, Casa Dorada, un palacio de mármol, techos de oro y frescos que cubrían cientos de estancias. Conectaba colinas con puentes, jardines colgantes y lagos artificiales. Era la manifestación de su megalomanía. Roma miraba fascinada y horrorizada. El trigo subía de precio, los impuestos cargaban sobre las provincias y el pueblo pagaba el pan con su sudor. Pero Nerón quería aplausos. El gran incendio de Roma 64. Después de Cristo, el estallido de las llamas la noche del 18 al 19 de julio del 64 después de Cristo. Comenzó un incendio en los almacenes del Circo Máximo. El viento empujó las llamas, que se extendieron sin control. 6 días y 6 noches ardió la ciudad. Muros de mármol rezumaban hollín. El foro era un esqueleto de ceniza y la vía sacra un río de escombros calientes. El emperador y la leyenda de la lira. La crónica popular afirma que Nerón, en su palacio en el Esquilino, tocaba la lira mientras contemplaba el espectáculo infernal. Pero los historiadores serios, como Tácito, ponen en duda esa imagen romántica. Nerón estaba lejos, en su villa de Antium, y regresó a Roma para coordinar los esfuerzos de auxilio y atender a los damnificados. El uso político del desastre para desviar sospechas de que él mismo había ordenado el incendio, quizás para hacer espacio a su Domus Aurea. Nerón culpó a los cristianos. Se desató la primera gran persecución de la incipiente fe. Hombres y mujeres fueron atados a cruces, convertidos en antorchas humanas o entregados a las fieras. El recuerdo de esos martirios perduró en la memoria cristiana durante siglos. Sexto, la represión de la aristocracia y las conspiraciones. El asesinato de Séneca. Aunque inicialmente Séneca fue el mentor y consejero sabio que Nerón necesitaba, al crecer la paranoia imperial, su suerte cambió. En el 65 después de Cristo, tras descubrirse la conspiración de Pisón, un complot de senadores para asesinar a Nerón, Nerón ordenó la ejecución de varios implicados, entre ellos Séneca. El filósofo, preso y acusado de apoyar a los conspiradores, se suicidó, cortándose las venas con serenidad estoica. La purga senatorial, la confianza entre el emperador y el senado se rompió. Muchos patricios murieron en juicios amañados, bajo cargos de traición o insultos al emperador. El senado perdió credibilidad, el miedo se apoderó de Roma y las conspiraciones crecieron en la clandestinidad. Séptimo, política exterior y conflictos fronterizos. Campañas en Britania y Armenia, bajo el mando de sus generales. Nerón condujo campañas en Britania, consolidando la frontera con los pueblos caledonios. También sostuvo conflictos en Armenia, donde se disputaba el trono con los partos. Estas guerras, aunque menores comparadas con las conquistas de César o Trajano, mostraban a un imperio aún en alerta frente a las amenazas exteriores. La diplomacia de mármol en vez de presencia militar masiva. Nerón prefería pactos y clientelismo con reyes vasallos. Otorgaba coronas de laurel
a líderes locales, enviaba legiones de paseo diplomático y organizaba banquetes suntuosos para sellar la paz. Roma, al menos en apariencia, continuaba dominando el Mediterráneo sin grandes sobresaltos. Octavo, el declive en guerras civiles y abandono del trono la revuelta de Vindex y Galba, en la provincia de la Galia Lugdunense. En el 68 después de Cristo, el gobernador Gayo Julio Vindex se levantó en contra de Nerón, estimulando a la renuncia del emperador. Vindex fue derrotado y se suicidó, pero el descontento se extendió. En Hispania, Servio Sulpicio Galba, proclamado emperador por sus legiones, marchó hacia Roma con la promesa de restaurar la justicia. El suicidio de Nerón, al conocer la pérdida del apoyo pretoriano y la declaración del Senado que lo declaraba enemigo público, Nerón huyó al campo, acompañado solo por su secretario Epafrodito. El 9 de junio del 68 después de Cristo, sintiendo el final, se hirió en la garganta con un pugio daga, exclamando las palabras: ¿Qué artista muere conmigo? Murió a los 30 años, solo, temeroso y lleno de remordimientos, según cuentan las fuentes. Noveno, epílogo, música y ceniza. Con Nerón terminó la dinastía Julio-Claudia. Galba ascendió brevemente, pero el imperio cayó en un año de guerras y 4 emperadores sucesivos, 68 menos 69. El año de los 4 emperadores. Nerón, sin embargo, dejó una marca imborrable en el arte impuesto como política. Fue el primer emperador en exhibir su pasión artística con tal desparpajo. La persecución sistemática de cristianos asentó el precedente de violencia religiosa. La imagen del emperador monstruoso en su nombre quedó ligado a la locura y el caos, moldeando la manera en que Roma recordaría a sus tiranos. Y por encima de todo, quedó la leyenda de las llamas y la lira. Porc Nerón, en su trono dorado, será recordado como el hombre que llevó a Roma al borde del abismo, y la música que acompañó su caída. Su legado, lleno de controversias y excesos, nos recuerda que incluso los más poderosos pueden caer. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Tu apoyo es fundamental.